Continuamos con el curso de Krita 5. En el video anterior analizamos las diferentes secciones del editor de pincel y visualizamos brevemente los 16 motores de pincel que ofrece Krita. Cada motor posee características y opciones únicas destinadas a cubrir necesidades específicas en la creación de pinceles. Sin embargo, también comparten algunas opciones. En este video nos enfocaremos en una opción que considero fundamental, ya que se encuentra disponible en la mayoría de los motores de pincel, la opción punta de pincel. Al comprender su funcionamiento, podremos aprovechar el potencial del sistema de pinceles de Krita. Para verificar la presencia de este parámetro en los diferentes motores, podemos filtrar por motor y seleccionar un pincel para revisar su configuración. Seleccionaremos uno que tenga disponible la opción de punta de pincel y analizaremos sus parámetros de configuración. Las puntas de pincel nos brindan la posibilidad de configurar las formas que determinarán cómo se aplicará la pintura o el trazo del pincel. Estas puntas definen tanto la apariencia como el comportamiento del pincel, al igual que en el mundo real, donde sabemos que no es lo mismo pintar con un pincel de cerdas muy abiertas que con uno de cerdas muy cerradas. Ahora exploraremos las tres configuraciones disponibles para elegir las puntas de pincel en Krita. La primera opción es automático, que nos permite utilizar una punta generada mediante parámetros matemáticos de Krita. Esta punta puede tener forma redonda o cuadrada. Desde esta opción, podemos ajustar parámetros como el diámetro y las proporciones para obtener una punta ovalada o rectangular según la forma que hayamos seleccionado. También encontraremos un parámetro para desvanecer los bordes de la forma en los ejes horizontal y vertical. Para manipularlos de manera independiente, debemos hacer clic en la cadena para romper la proporción entre el ancho y la altura. El parámetro desvanecer está vinculado con el tipo de máscara que seleccionemos. La máscara predeterminada es el tipo genérico, el más rápido entre los tres. Cuando se combina con el parámetro de desvanecer, produce bordes suaves. La segunda opción es la máscara suave. Aquí el desvanecimiento se controla mediante una curva, permitiéndonos crear desvanecimientos en zonas intermedias de la punta de pincel. Como último tipo de máscara tenemos el gaussiano, que utiliza el algoritmo gaussiano para determinar el desvanecimiento. Este tipo de máscara es el más lento de los tres, pero ofrece un desvanecimiento más suave en comparación con el predeterminado. En la parte inferior encontramos una casilla de suavizado que mejora la calidad de los bordes del trazo. Se recomienda activarla para pinceles de entintado, aunque para pinceles de tipo pixel art podría dejarse desactivada. Retornando a los parámetros del lado derecho, tenemos ángulo. Cambia el ángulo en el que se encuentra el pincel. Este parámetro no será visible si la forma es completamente circular. Podemos ajustarlo utilizando una perilla o escribir el valor directamente. También se proporcionan opciones para voltear el ángulo horizontal, vertical o en ambos sentidos. El parámetro picos define la cantidad de puntas y está relacionado con la proporción. Se recomienda un número bajo en proporciones para formar picos más delgados en nuestro pincel. Después tenemos el parámetro de aleatoriedad, que sirve para cambiar la aleatoriedad de la densidad. Puede ser un parámetro muy confuso, que de hecho me llevó tiempo comprender o diferenciar de la densidad, porque al manipularlos es probable que obtengamos resultados muy similares, pero intentaré poner un ejemplo para diferenciarlos. La densidad determina cuánta área cubre el pincel sobre su tamaño, obteniendo como resultado una punta de pincel ruidosa cuando se utiliza cualquier valor por debajo del 100%. Entonces, si dejamos la densidad en 50% y el parámetro de aleatoriedad lo dejamos en 0%,
y realizamos un trazo en línea recta, procurando que nuestro trazo pase 4 veces por el mismo lugar, obtenemos una línea con un trazo que se sigue viendo muy ruidoso, pero que en el centro de la línea tiene mayor cantidad de superficie cubierta. Ahora subimos la aleatoriedad al máximo y repetimos el mismo tipo de trazo pasando 4 veces por el mismo recorrido. Con esto podemos apreciar que el trazo luce con más ruido a pesar de que pasamos por el mismo sitio varias veces. Para eso sirve la aleatoriedad. Básicamente dispersa más las zonas que se van cubriendo y por lo tanto obtenemos un ruido más uniforme. El espaciado afecta la distancia entre cada impresión de la punta del pincel. Y al hacer clic en la casilla Automático, se establecerá el espaciado entre pinceles con un algoritmo diferente, proporcionando un control más fino sobre el espaciado. Como ejemplo, trazaré 2 curvas con el mismo valor de espaciado, la primera con el espaciado automático desactivado y la segunda con la casilla activada. Aquí podemos comparar el resultado. En la sección inferior nos encontraremos con un apartado de precisión que guarda la relación con la calidad y rendimiento del pincel, ya que influye en la suavidad con la que se renderiza. Cuanto más bajo sea este valor, mayor será la velocidad del pincel, pero a expensas de una calidad de renderizado más baja. Por lo tanto, es probable que para la mayoría de los pinceles, especialmente aquellos utilizados para entintar, deseemos mantener una precisión de 5 en todo momento. Sin embargo, cuando se trata de un pincel de relleno grande, no es necesario mantener tanta precisión y podemos acelerar fácilmente el proceso estableciendo la precisión en 1. Además, contamos con una casilla de precisión automática. Al activarla, nos permite ajustar la precisión en función del tamaño del pincel. En tamaños pequeños se asignará un valor alto de precisión, mientras que en tamaños grandes se utilizará un valor de precisión más bajo. Ahora exploremos la segunda opción de configuración para elegir las puntas de pincel, la denominada predefinido. Esta opción utiliza imágenes en formato de mapa de bits, permitiéndonos emplear las predeterminadas en Krita o importar imágenes personalizadas para ampliar las posibilidades al pintar con nuestros pinceles. Al acceder a esta opción, se presenta un cuadro con todas las puntas predefinidas disponibles. Podremos visualizar y seleccionar alguna para evaluar cómo afecta al trazar. Al posicionar el cursor sobre estas puntas de pincel, también conocidas como máscaras, se desplegará un cuadro de información que indica el nombre en inglés y en español, una vista previa ampliada de la máscara, y en la parte inferior se especificará si el recurso pertenece a un paquete de pinceles. En caso de desear obtener más información sobre el paquete al que pertenece el recurso, podemos abrir la biblioteca de recursos en las preferencias. Esto nos proporcionará información sobre los paquetes de recursos activados, así como detalles sobre el autor de los pinceles, fecha de creación y licencia. Regresando al editor de pinceles, en la parte inferior encontraremos un espacio donde podemos filtrar por medio del nombre principal, es decir, el nombre que aparecía en inglés. Además, podemos filtrar por medio de las etiquetas, siempre y cuando esta casilla esté habilitada. En la esquina superior derecha de este recuadro tenemos la opción de añadir etiquetas. Es importante recordar que estas etiquetas son específicas para las puntas de pincel y difieren de las etiquetas de los pinceles que se exploraron en un video anterior. Una vez que hayamos creado algunas etiquetas, podremos filtrarlas desde el menú desplegable, aunque actualmente solo aparece la etiqueta de ejemplo,
Este enfoque puede ser útil para organizar las puntas de pincel según posibles usos, como cabello, texturizado, paisajes u otras categorías que consideremos relevantes. Junto al botón de etiqueta, encontraremos un pequeño icono que despliega los distintos paquetes disponibles. Personalmente prefiero utilizar la biblioteca de recursos para activar o desactivarlos, aunque también podemos realizar esta acción mediante esta opción, ya que desplegará todos los paquetes y aquellos desactivados se mostrarán ligeramente más claros. Esperemos que más adelante aumenten el contraste, ya que la diferencia actual me parece mínima. Al decidir activar la versión 3 de los pinceles predefinidos, se activarán los pinceles y sus recursos, incluyendo las puntas de pincel, que se añadirán a la lista correspondiente. Continuaré analizando los parámetros restantes, excluyendo aquellos que ya fueron cubiertos en la configuración de tipo automático, ya que se mantienen iguales en la configuración de tipo predefinido. Estos son tamaño, equivalente a diámetro, rotación, equivalente a ángulo, espaciado y precisión, que se conservan con sus nombres en ambas configuraciones. Retomando lo que queda por explicar, en la parte superior derecha encontraremos el nombre de la máscara seleccionada. Además, se muestra el tipo de máscara y entre paréntesis las dimensiones de la misma. Esta información es muy importante si queremos crear nuestras propias máscaras o puntas de pincel y no sabemos qué tamaño utilizar. Podemos basarnos en los tamaños que nos ofrecen estos recursos predefinidos. Como pueden observar, hay una gran variedad de tamaños, desde aquellos que apenas superan los 50 píxeles hasta otros que llegan incluso a los 1000. La elección del tamaño dependerá del objetivo y la complejidad de la máscara que estemos diseñando. Generalmente, a mayor detalle, mayor deberá ser el tamaño. Al seleccionar diferentes máscaras, notaremos que algunas puntas de pincel se etiquetan como máscaras, otras como máscaras animadas, imágenes y también imágenes animadas. Esto indica que las máscaras animadas y las imágenes animadas son puntas de pincel formadas por más de una imagen. Este tipo de puntas de pincel contiene una serie de imágenes que se aplican al azar o en un orden específico, proporcionando mayor variedad al trazo. Si queremos visualizar la cantidad de imágenes que conforman una punta de pincel animada, podemos incrementar el espacio entre cada proyección. Además, tenemos las opciones de modo del pincel, que nos permiten elegir entre 4 modalidades diferentes relacionadas con la aplicación del color. Sin embargo, si esta opción aparece deshabilitada, es porque estamos seleccionando una punta de pincel sin transparencia, por lo que no tiene sentido habilitar las otras opciones. Para entenderlo mejor, buscaremos una punta de pincel que sí tenga estas opciones activadas. Seleccionaré alguna de estas que tienen color y un fondo con una cuadrícula, ya que este fondo representa la transparencia. La primera opción es máscara alfa, que básicamente transforma la punta de pincel en una escala de grises que se coloreará con el color de primer plano seleccionado, donde las zonas más claras se interpretarán como más transparentes. La segunda opción, imagen de color, hace que el pincel utilice la imagen de la punta del pincel exactamente como está, siendo especialmente útil para estampar imágenes. La tercera opción, mapa de claridad, combina características de los modos anteriores, conservando la transparencia como en el modo imagen de color, pero sustituyendo los colores o tonos grises del pincel por el color de primer plano. Los valores de luminosidad de la imagen de la punta del pincel se conservan, manteniendo las partes oscuras y brillantes. En este modo, se habilitan deslizadores de ajuste que permiten hacer correcciones de brillo y contraste. El parámetro de punto neutro no afectará si la casilla automático está activada, pero puede desactivarse para realizar ajustes manuales.
Mapa de claridad es una excelente alternativa que permite estampar imágenes conservando luces y sombras, e incluso se puede simular el efecto de pintura espesa, creando luces y sombras como resultado de la textura de la pintura y la pincelada, también conocido como efecto impasto. La última opción es mapa de degradado, que utiliza los valores de luminosidad de la imagen de la punta del pincel como mapa de un degradado. Es importante tener en cuenta que el degradado aplicado es el que está seleccionado en la parte superior, por lo que se puede cambiar rápidamente mientras pintamos. Este modo permite crear puntas de pincel con múltiples colores que se pueden modificar. Los deslizadores de ajuste de imagen para el modo mapa de claridad se pueden utilizar también en este modo. Además, encontramos una casilla que permite preservar los ajustes predefinidos del pincel. Esto significa que al elegir un pincel, se utilizarán los valores predefinidos establecidos por el autor al crearlo. Por ejemplo, si el pincel tiene un tamaño predefinido y cambiamos la punta del pincel con esta casilla activada, los valores de tamaño de las puntas de pincel se adaptarán y seguirán utilizando las dimensiones establecidas por el pincel. Esta función es útil ya que al pintar con un tamaño específico, podemos cambiar la punta sin que este valor se modifique. Por otro lado, si desactivamos esta casilla, cada cambio de punta del pincel ajustará el tamaño de acuerdo con las dimensiones de cada punta. Justo debajo de esta casilla encontramos un botón que dice Restablecer punta predefinida. Al hacer clic en este botón, se restaurarán los valores de configuración con los que se creó la punta del pincel. Esto es útil si queremos volver a la configuración original, ya que al crear una punta de pincel, se pueden establecer parámetros como el espaciado y otras configuraciones adicionales. Para concluir con la configuración de una punta predefinida, solo nos queda aprender a crear nuestras propias puntas de pincel. Vayamos a la parte inferior del recuadro de selección, donde encontraremos 4 botones. El primero nos permitirá importar puntas de pincel, pero antes de continuar, quiero señalar que pueden descargar los recursos de ejemplo desde el enlace que dejé en la descripción. Una vez descargados, hacemos clic en Importar y nos dirigimos a la carpeta de puntas de pincel, donde encontraremos diversos archivos que Krita puede aceptar. Comencemos con los formatos o extensiones .gbr y .gih, utilizados para definir las puntas de pincel de GIMP, otro programa libre de dibujo y edición de imágenes digitales. Aunque se trate de formatos provenientes de otro programa, Krita puede abrir, guardar y utilizar estos archivos. El formato GBR es sencillo en cuanto a lo que permite especificar al crearlas, pudiendo ser en blanco y negro o en color. La importamos y luego la buscamos para probarla. El segundo formato, GIH, nos permite crear puntas de pincel animadas que contienen varias imágenes que se pueden pintar al azar o en orden. Aunque Krita aún no admite todos los parámetros de este formato, la importamos y probamos cómo estampa diferentes imágenes en una sola punta de pincel. Otro formato que admite Krita es ABR. Lo encontraremos familiar si alguna vez hemos utilizado Photoshop, aunque algunas funciones avanzadas aún no son compatibles. Este tipo de archivos no se puede generar directamente en Krita, siendo necesario hacerlo en Photoshop, pero podemos importarlos en Krita. A pesar de ello, prefiero los formatos anteriores, pero bueno, aún así proporciono un archivo de ejemplo que podemos importar para probar.
También podemos importar imágenes en formato PNG para crear puntas de pincel. Aunque este formato no sirve para puntas de pincel animadas, es más común y puede generarse en una amplia variedad de programas además de Krita. Por último, tenemos compatibilidad con el formato SVG o SVG, que hace referencia a los gráficos vectoriales escalables. La ventaja principal de este tipo de archivos es que no están compuestos por mapas de bits, sino por vectores, instrucciones matemáticas que permiten escalarlos infinitamente sin perder resolución. Al importar un gráfico vectorial como punta de pincel, siempre se ajustará a sus dimensiones máximas. Para entenderlo mejor, comparemos una punta de pincel formada por un mapa de bits. Al hacerla muy grande, notamos cómo pierde definición. Ahora, cambiamos a una punta de pincel vectorial y a pesar de modificar su tamaño, siempre obtendremos una impresión con la mayor calidad posible. Hemos explorado cómo importar puntas de pincel y las diferencias entre los formatos aceptados. Ahora nos enfocaremos en cómo crear nuestras propias puntas de pincel directamente en Krita. Comencemos creando un documento de 200 por 200 con una resolución de 72. Pueden ajustar estas medidas según sus necesidades, pero se recomienda precaución con valores demasiado altos debido al rendimiento. Iniciaremos pintando con color negro para buscar una forma interesante. Podemos experimentar con diferentes pinceles o incluso combinar herramientas tradicionales para generar marcas interesantes. Construir una punta de pincel efectiva requiere planificación y pruebas, pero en esta ocasión lo haremos de manera rápida para explorar las opciones disponibles. Una vez que tengamos el diseño listo, tendremos la opción de guardarla con o sin transparencia. Para una punta de pincel con fondo transparente, simplemente ocultamos la capa de fondo blanco, pero en este caso la dejaremos con fondo. Ahora vayamos al menú de archivo para exportar. Primero la exportaremos en formato PNG con el nombre punta1-fondo blanco. En las opciones de salida no necesitamos realizar ajustes específicos para la punta de pincel, solo hacemos clic en aceptar para guardar la imagen. Aprovecharemos también para exportarla en formato GBR, pincel de GIMP, con el nombre punta2-fondo blanco. En las opciones de este formato, configuraremos algunos aspectos relacionados directamente con los parámetros de la punta de pincel, a diferencia de la imagen PNG. Aquí establecemos el nombre, que será crucial en el editor de pincel porque es el que nos aparecerá. También definimos el espaciado y decidimos si creamos una máscara a partir del color, lo cual interpretará zonas oscuras como pintura y las más claras como fondo transparente. Es recomendable desmarcar esta opción para imágenes a color. Estos ajustes pueden modificarse posteriormente desde el editor de pincel. La diferencia clave entre una punta de pincel en formato PNG y GBR es que en este último podemos configurar parámetros iniciales como el espaciado. Sin embargo, en ambos casos podemos ajustar el espaciado en el editor de pincel. Ahora crearemos un tercer ejemplo en un nuevo documento con las mismas características, pero esta vez usaremos color y añadiremos sombras y luces. Una vez finalizada,
Eliminaremos la capa de fondo blanco y la exportaremos en formato GBR, desactivando la casilla de máscara de color, ya que nuestra imagen tiene transparencia por haber eliminado el fondo blanco. La ventaja de este tipo de puntas es que se pueden utilizar con las 4 opciones de modo del pincel que ya hemos explorado. Ahora procederemos a la creación de una punta de pincel animada. Para ello necesitamos iniciar un nuevo documento con un tamaño de 200 por 200 y a continuación crearemos 4 capas adicionales para tener un total de 5 capas de pintura. En cada capa dibujaremos un número de diferente color. Para facilitar el dibujo en capas individuales, podemos utilizar la tecla Alt y hacer clic en el nombre de una capa. Esto activará una función que mostrará solo el contenido de la capa seleccionada, permitiéndonos dibujar sobre ella sin afectar la visibilidad de las capas previas. Una vez completado, desactivamos el aislamiento de capas al presionar nuevamente Alt y hacer clic en el nombre de cualquier capa. Luego eliminamos la capa de fondo. A continuación exportaremos el pincel. Seleccionamos el formato GIH, lo nombramos, establecemos el espaciado o dejamos el valor predeterminado. Dado que es un pincel de color, desactivamos la casilla Crear máscara a partir del color. En el estilo elegimos Animado. En las opciones del estilo animado encontraremos un apartado para especificar las dimensiones. Este tema es complejo y no está relacionado con el tamaño de la imagen. Más bien, se refiere a cómo se distribuirán las imágenes de la punta de pincel mediante celdas, grupos y rangos. Así que en este momento dejaremos el parámetro de dimensión en 1 para no complicar la dinámica, ya que trabajamos en el diseño sin considerar más dimensiones. En el modo de selección establecemos el rango en 5 para tener en cuenta las 5 capas. A la derecha encontramos un menú con 6 modalidades diferentes. Constante utilizará la primera imagen sin importar lo que suceda, mostrando solo la primera capa, incluso si se especifica un estilo animado con 5 o más capas. Aleatorio dibuja las imágenes de las capas al azar, ideal para estampar siluetas en pintura rápida o para generar texturas o símbolos gráficos. La opción incremental estampa las capas en secuencia, ideal para imágenes que se pueden unir para crear un patrón en un orden específico. También tenemos presión, que pinta las imágenes según la presión ejercida, útil para pinceles que imitan las cerdas de un pincel natural, permitiéndonos simular un pincel con cerdas que se abren más con mayor presión. Angular utiliza el ángulo de arrastre para determinar la imagen a dibujar. Y la última opción, que utiliza la velocidad para estampar las imágenes, aunque esta opción solo funciona en tabletas más sofisticadas. Retomando nuestro pincel de prueba, si deseamos que las capas se dibujen de arriba hacia abajo, 5, 4, 3, 2 y 1, la opción que debemos elegir es incremental. Es esencial revisar el orden de las capas y recordar que la secuencia comienza de arriba hacia abajo. Si quisiéramos que los números aparezcan en sentido contrario,
deberíamos cancelar e invertir el orden de las capas antes de exportar la punta de pincel. Guardamos nuestra punta de pincel y luego la importamos. Para probar, ajustamos ligeramente el espaciado para separar los números y verificamos que aparezcan en el orden y la modalidad que asignamos previamente. Ahora nos adentraremos en la creación de una punta de pincel en formato vectorial. Comenzamos con un documento nuevo. A diferencia de las puntas de pincel en mapa de bits, en esta ocasión debemos crear una capa vectorial. Para ello hacemos clic en la flecha junto al signo de más en el panel de capas, seleccionamos Añadir capa vectorial y eliminamos las otras capas. En este tipo de capa no podemos pintar directamente con pinceles convencionales. En su lugar utilizamos herramientas vectoriales. Seleccionamos la herramienta de curva Bézier y hacemos clic para establecer el primer nodo de nuestro trazo. Luego hacemos clic en una segunda posición para crear una línea recta entre el primer y segundo nodo. Si deseamos una línea curva hacia un tercer nodo, hacemos clic sostenido y arrastramos para definir la curvatura. Podemos agregar tantos nodos como sea necesario. Para concluir el trazo, tenemos dos opciones: hacer clic en el nodo inicial para cerrar la forma y obtener una figura cerrada, o simplemente presionar Enter para dejar el trazo abierto. Las formas creadas con esta técnica pueden ser seleccionadas con la herramienta de selección de formas. Podemos moverlas y escalarlas según nuestras necesidades. Además, al seleccionar una forma, podemos configurar su apariencia mediante la pestaña Opciones de la herramienta. Aquí ajustamos el color de trazo, grosor y color de relleno. Una de las ventajas esenciales de los gráficos vectoriales es la capacidad de utilizar la herramienta de edición de formas para modificar la posición de los nodos utilizados en el trazado. Más adelante en el curso, veremos con más detalle las herramientas vectoriales de Krita. Por el momento guardamos la punta de pincel. Es importante destacar que, al ir a las opciones de exportación, no encontraremos una función para exportar como vectores. En su lugar, nos dirigimos al menú Capa, donde hallaremos una opción específica para guardar la capa vectorial en formato SVG. Luego abrimos el editor de pinceles, importamos el archivo recién creado y lo probamos. Hasta ahora hemos aprendido a crear y exportar directamente desde Krita en varios formatos admitidos. Sin embargo, no concluimos aquí, ya que existen otras alternativas que podrían ser más eficientes al omitir el paso de exportar e importar. Y me refiero a la opción que se encuentra debajo del recuadro de selección y dice Sello. Esta alternativa sirve para crear una punta de pincel a partir de la selección actual de la imagen. En cualquier momento mientras pintamos, si queremos capturar un fragmento para crear una punta de pincel, basta con utilizar la herramienta de selección rectangular y hacer clic en Sello. Esto mostrará una vista previa de la punta, considerando solo el área seleccionada. Si no hay una selección activa, se tomará en cuenta la imagen completa. Desde aquí también podemos configurar la punta de pincel, asignar un nombre, especificar el espaciado, crear una máscara a partir del color y preservar el canal alfa, o sea, la transparencia. Además, encontramos la sección de estilo del pincel, que por defecto tiene una configuración regular para puntas de pinceles de una sola imagen.
Sin embargo, podemos cambiarlo a un estilo animado y activar algunos modos de selección que ya hemos explorado, pero es importante señalar que el estilo animado no es aplicable para crear un pincel mediante una selección. Por lo tanto, para este tipo de pinceles es preferible utilizar un documento preparado previamente. Lo que resulta muy ventajoso es que la opción de sello nos ahorra la exportación e importación para puntas de pincel sencillas, ya que integra las puntas de pincel directamente a la lista de recursos sin tener que exportar. El botón de portapapeles se utiliza para crear una punta de pincel a partir de la imagen actualmente copiada en el portapapeles. Puede ser un fragmento de una imagen copiada fuera de Krita o una imagen copiada desde Internet. En este último caso, aparecerá una ventana preguntándonos cómo deseamos pegar la imagen, y ambas opciones disponibles serán válidas, ya que no se usará para tareas tan complejas. A pesar de estas dos opciones adicionales para crear puntas de pincel, mediante selecciones y el portapapeles, personalmente prefiero generarlas a partir de documentos independientes para mantener una organización clara y respaldarlas fuera de Krita. Por último, disponemos de un botón que nos permite eliminar puntas de pincel. Esta opción es fácil de entender, simplemente seleccionamos una punta de pincel, en mi caso elegiré alguna de las que hemos creado, y hago clic en el bote de basura para eliminarla. Sin embargo, hay un par de aspectos que nos ayudarán a comprender cómo Krita almacena los recursos que creamos. Aunque acabamos de eliminar una punta de pincel y ya no aparece en el cuadro de selección, si intentamos importarla nuevamente, notaremos que aparece un mensaje preguntándonos si deseamos sobreescribir el archivo. Esto puede generar confusión, ya que supuestamente lo habíamos eliminado. Cerraré este mensaje y abriré la carpeta de recursos para investigar. Al examinar la carpeta de pinceles, encontraremos todas las puntas de pincel que hemos creado, incluso el archivo que aparentemente habíamos borrado. Para asegurarnos de eliminarlo permanentemente, debemos eliminarlo de esta carpeta de recursos, pero se recomienda cerrar y volver a abrir Krita cada vez que eliminemos algo desde aquí. Podríamos decir que se trata de una opción para borrar fuera del editor de pincel, aunque este último nos ayuda bastante porque nos permite visualizar lo que estamos eliminando. Krita no elimina completamente el recurso al hacer clic en eliminar. En cambio, simplemente desactiva su visibilidad. Esto se debe a que podría haber un riesgo de eliminar accidentalmente un recurso equivocado. Revisemos cómo se organizan los recursos, especialmente las puntas de pincel. Para ello abriremos el gestor de recursos, que por defecto muestra los valores predefinidos de pinceles. Es importante recordar que pinceles y puntas de pincel son distintos. Las puntas de pincel son un tipo de recurso que los pinceles pueden utilizar, y ambos elementos se pueden almacenar en paquetes, aunque exploraremos esto más adelante en el transcurso del curso. Lo relevante en este momento es comprender que el gestor de recursos nos permite ubicar dónde se almacenan los recursos. Cambiaremos los valores predefinidos de pincel a puntas de pincel. Aquí vemos las puntas de pincel que creamos, sin embargo notamos que solo aparecen las que hemos creado nosotros. Esto se debe a que en el segundo menú desplegable, la opción Recursos locales está seleccionada. Si deseamos ver otras puntas predeterminadas que estaban en el editor de pincel, debemos cambiar de ruta o paquete. Por ejemplo, el paquete de recursos versión 4 tiene varias, y el paquete 3 también tiene sus propias puntas de pincel. Esto significa que las puntas personalizadas
que creamos no forman parte de ningún paquete y por esa razón aparecen en recursos locales. Si seleccionamos una punta de pincel, veremos el nombre del archivo y el formato. En este caso, al tratarse de un recurso local, no se muestra la ubicación y por último aparecen las etiquetas, las cuales también podemos crear desde aquí. El gestor de recursos, además de permitirnos ubicar los archivos, es muy importante porque también nos permite eliminar o recuperar recursos. Si alguna vez eliminamos una punta de pincel por error, aquí encontraremos una casilla que probablemente tenga un error de traducción y dice borrar recurso borrados en lugar de mostrar recursos borrados. Sin embargo, esta opción nos permite visualizar aquellos archivos que hayamos eliminado. También es posible eliminar recursos desde aquí. Simplemente seleccionamos el recurso y encontramos un botón a la derecha que dice borrar recursos. Para recuperar un recurso, debemos activar la casilla mostrar recursos borrados. Luego seleccionamos el recurso que queremos recuperar y hacemos clic en recuperar recursos borrados. Es importante tener en cuenta que esto solo es aplicable cuando no hemos eliminado los elementos desde la carpeta de recursos, ya que en ese caso no habría manera de recuperarlos. Ahora volvemos al editor de pincel y como hemos observado, la segunda opción para elegir una punta de pincel de tipo predefinido estaba llena de opciones y consideraciones, pero aún nos queda explorar la tercera opción de punta de pincel. La tercera opción presenta menos parámetros y, como su nombre indica, nos permite utilizar texto como punta de pincel. Aunque no es tan comúnmente utilizada, seguramente en alguna ocasión podría sernos de gran ayuda para crear algún efecto interesante. En el primer apartado de tipo de letra, podemos configurar la fuente, el estilo, tamaño, efectos, sistema de escritura y se nos proporciona una vista previa de la configuración seleccionada. A continuación, encontramos un apartado de texto que ya contiene un ejemplo. Aquí escribiremos el texto que queramos estampar como punta de pincel. También podemos ajustar el espaciado para lograr una mayor separación y mejorar la legibilidad. Por último, hay una opción que dice modo tubería, que nos permite estampar letra por letra en lugar de toda la palabra u oración junta. Aquí también podemos experimentar con el espaciado para obtener efectos diferentes. Y con esto llegamos al cierre de este video. Les agradezco de corazón por acompañarme hasta el final. No olviden el increíble apoyo que brindan al canal cuando interactúan. Un simple like, la suscripción o un comentario hacen una gran diferencia. Además, sería de gran ayuda si comparten el video en sus redes sociales. Así llegaremos a más personas interesadas en el curso. Gracias nuevamente por dedicar su tiempo a este video. Nos vemos en el próximo.